Ya, vamos a continuar. Ahora vamos a hablar de otra estructuración, que en general también es de estructura de acero, que son los marcos arriostrados excéntricos. Los marcos concéntricos, ¿cierto? Dijimos que llegaban a los nodos, los elementos trabajan de manera axial, típicamente, y los fusibles eran las diagonales. En los marcos excéntricos, esas cosas cambian, ¿ya? Los marcos excéntricos, ¿cierto? Son estos que estoy mostrando acá. Tienen diagonales, pero las diagonales, a diferencia de los marcos concéntricos, no llegan al mismo punto, ¿cierto? No hay un nodo al que estén llegando esas diagonales. Pero la diferencia más grande entre el marco excéntrico y el concéntrico es que en este tipo de marcos excéntricos, el fusible no son las diagonales. El fusible es la zona que queda entre los puntos que reciben a las diagonales, ¿cierto? Esta zona de excentricidad, esta zona de link que se llama, son los fusibles de la estructuración, ¿ya? Por lo tanto, en la medida que esta excentricidad es baja, la zona de link es más corta, va a trabajar esencialmente en corte. En la medida que esta excentricidad sea grande, ¿cierto? Y la zona de link sea más larga, puede trabajar en flexión. ¿Cómo son los diagramas de estas cosas, cierto? Cuando el sismo viene. Tenemos aquí un diagrama de momentos, ¿cierto? En los dos niveles, y aquí un diagrama de corte. Si se fijan, esto es muy parecido, esta zona, ¿cierto? Esta zona de link tiene una inversión de diagrama de momento muy fuerte, y eso genera una concentración de corte bastante grande. Desde ese punto de vista, esta zona de link se parece mucho a la zona panel. ¿Se acuerdan cuando vimos marcos de momento? Discutimos mucho sobre los requisitos de zona panel y por qué. Entonces esto se parece mucho a esa zona panel. Eso hace que típicamente esta eh, zona de link tenga que ser estudiada como una zona de alto corte. ¿Cuánto falla por corte y cuánto falla por flexión? Bueno, depende del largo. Pero el efecto es igual que el efecto de columna corta, ¿cierto? O sea, básicamente, si yo tomo el diagrama de cuerpo libre de ese link, voy a tener momento por un lado, momento por el otro, y el corte que se genera será, bueno, el momento de un lado más el momento del otro, dividido por el largo. Como los momentos son grandes, para generar la plastificación, y el largo es chico, me va a salir un corte que es gigantesco. Normalmente ese corte no lo puede tomar la zona de link, lo que me da la información a mí de que va a fallar primero por corte que por flexión. Y eso no está mal, ¿ya? Estas zonas de link se ha mostrado que disipan energía de una manera muy eficiente y que funcionan incluso mejor cuando plastifican primero en corte. Por lo tanto, van a ser fusibles que en general van a estar plastificando en corte y van a estar aportando a la disipación de energía de toda la estructura a través del trabajo de plastificación en corte. Ahora, como hay plastificación en corte, lo que vamos a necesitar es que esta zona de link, el alma de la zona de link, no pandee en la dirección del corte. Cuando esta cosa fluye, ¿cierto? Ya sea fluencia en tracción o en corto o en lo que sea, la fluencia significa pérdida de rigidez. Por lo tanto, cuando esta cosa, esta alma está fluyendo en corte, está perdiendo rigidez. Y eso hace que tenga también menos rigidez fuera del plano. Y por eso que en estas zonas de link uno empieza a ver mucho atiesador de rigidez para que el alma de esa zona se pueda apoyar muy bien fuera del plano. ¿Ya? Entonces, ojo, démonos cuenta. Esto tiene diagonales, pero el objetivo de las diagonales no es disipar energía. La disipación de energía se genera en la zona de link y todo lo demás tiene que estar o permanecer esencialmente elástico. ¿Qué significa eso? Que nuevamente, y por el concepto de diseño por capacidad, yo primero voy a definir la zona de link. Cuando la tengo definida, voy después
a definir las diagonales, de tal manera que las diagonales no pandeen. Desde ese punto de vista, tengo muchas formas de estructurar este marco excéntrico. Podría tener solo una diagonal. Ya no necesita diagonales por los dos lados. Podría poner la zona de link en el extremo. ¿Ya? Podría poner las diagonales por arriba. ¿Ya? Hay distintas formas. ¿Dónde no puede existir la zona de link? En las columnas. Las columnas no pueden llevar zona de link porque entonces tendría un disipador de energía metido en una columna y eso no se acepta. En las vigas puede ir. Desde ya, esta no es una estructuración que se ocupe mucho en Chile. ¿Ya? De hecho, no se ocupa. Normalmente nosotros cuando separamos las patitas, acá, esto en Chile, cuando se separa el punto y esto queda excéntrico, normalmente es por una necesidad funcional y no por una elección del sistema sismo resistente. ¿A qué me refiero con eso? Que no cabía cualquier cosa que queríamos pasar por ahí y por lo tanto separamos las diagonales arriba. Nuestra norma, la 2369, permite eso, permite que se tenga una excentricidad en viga de hasta 2 veces la altura, ¿ya? Siempre y cuando el mecanismo de falla siga siendo el mismo que de marco concéntrico, o sea, que la falla sea en las diagonales y no en la viga. Entonces, ojo, nuestro marco excéntrico, permitido por 2369, es un marco que tiene una excentricidad pequeña por motivos funcionales, pero que sigue trabajando de manera idéntica al marco concéntrico. Fusibles en diagonales, viga, chevrón sin falla. ¿Ya? Ojo, que de lejos se pueden parecer mucho, pero el sistema con que disipan energía es tremendamente distinto. Ahora, eso es una elección. En Chile no usamos este tipo de estructuraciones porque son estructuraciones de alta ductilidad. Y en Chile en general no nos gustan los sistemas de alta ductilidad. Es un sistema bueno. A mí lo único que me complica de este sistema es pensar en que esa zona de link no sea recambiable o reparable. Pero hoy día ya se están entregando algunas opciones que podrían hacer que esa zona de link también sea un fusible reparable. Recuerden que siempre la idea de la utilización de fusibles es que yo voy a diseñar con cargas reducidas los fusibles, en este caso la zona de link, en el otro caso las diagonales. Y después que las elijo, todos los demás tiene que ser diseñado de manera que no vaya a fallar. En general, el diseño por capacidad me garantiza eso. Pero cuando uso R relativamente pequeños, como los chilenos, el diseño de capacidad es difícil de implementar. Por eso tenemos que tener cuidado. Esta es una estructuración que está reconocida en ASCE 7 y es una estructuración de alta ductilidad. Desde ese punto de vista ya es compleja su utilización en Chile. Ahora, eso no significa que no la tengamos que estudiar y entender. ¿Ya? Pero bueno, tenemos esto entonces. La forma es disipación de energía en la zona de link, esencialmente por corte. ¿Cómo funciona esta cuestión? ¿Cierto? Viene el sismo y suponemos por un momento que empuja hacia el lado. La zona de link va a estar aquí y es lo que necesito que plastifique. Las formas de plastificación en general van a ser estas, ¿cierto? Ahí tengo un giro acá, giro allá, y esta cosa, como es cortita, va a plastificar en corte. El alma va a plastificar en corte mucho antes que plastificar en flexión. ¿Ya? Eso es lo que normalmente yo voy a obtener. Ahora, como las diagonales no van a pandear, van a permanecer perfectamente elásticas, entonces en realidad yo no necesito dos diagonales siempre. Podría, por ejemplo, tener marcos excéntricos con esta configuración, ¿cierto? Que hay una pura diagonal y ahí está la zona de link, llegando a la columna. ¿Se fijan? Hay una foto real de esto, plastificando en corte. Claro, se ocupan los atiesadores precisamente para que la plastificación de corte no genere que el pandeo fuera del plano vaya a controlar el diseño. Aquí ya se están produciendo algunas cosas raras, ¿se fijan? Entonces a lo mejor aquí para ese nivel de deformación de corte podía necesitar atezadores más juntos, ¿cierto? Dependiendo del nivel de deformación de corte que yo voy a alcanzar en estos puntos, entonces yo tengo que proveer los atezadores de manera consistente. Fíjense que aquí tenemos muy parecido a lo que hablamos en su momento para los marcos de momento. ¿Se acuerda? El marco de momento decimos, oye, la rótula plástica no se genera en el eje de la columna, se genera más adentro en la viga.
Por lo tanto, el giro en esa rótula es mayor que el drift de entrepiso. Aquí es más o menos lo mismo. Si yo tengo un giro de un 1% acá, a nivel del drift de entrepiso, como esta zona es cortita, podría generar aquí unas deformaciones de corte súper grandes, gigantescas. Entonces, para deformaciones laterales muy pequeñas, yo ya estoy haciendo fluir esta cuestión y estoy disipando energía para deformaciones laterales muy pequeñas. Desde ese punto de vista, es muy atractivo como disipador de energía, siempre y cuando uno lo pueda cambiar de una manera relativamente em, cómoda. ¿Ya? Siempre tenemos que buscar ese asunto de cómo poder hacer un recambio en los fusibles, porque si no podemos, no es claro que nos convenga utilizarlo, ¿no? Configuraciones. Bueno, a diferencia de las diagonales que son fusibles, de las diagonales concéntricas, esta cuestión la puedo poner de un montón de maneras diferentes, ¿ya? Puedo ponerlo ahí, ahí. La forma más típica es ahí. Esto también puede ser. Esta es una forma no muy típica, ¿ya? Y aquí esto se está poniendo de esta manera porque en realidad se está pensando también en la forma en que se ponen los hadas y los tadas, disipadores de energía de ese tipo. También es una posibilidad. Como configuración, esta parece mucho más inteligente desde el punto de vista que aquí queda una zona que yo voy a poder cambiar después del sismo, ¿ya? Por esta configuración. En cambio acá tengo el link directamente en la viga, acá lo tengo fuera de la viga. Entonces podría aquí, después del sismo, hacer el recambio, ¿ya? Entonces, ojo, tenemos varias maneras. Otra manera es esa, ¿cierto? Aquí tiene dos zonas de link. Normalmente eso no es requerido. Se puede, pero lo más típico es esta configuración y esta de vez en cuando. Pero esto es lo más común. ¿Cómo funciona esta cosa? Bueno, si yo tengo el diagrama de cuerpo libre de esto, básicamente es eso, yo diseño esa zona de link para las cargas reducidas, porque este va a ser el fusible. Una vez que tengo las cargas reducidas, yo voy a poder decir, bueno, ¿y cuáles son las cargas que logran la plastificación en esto? Aquí, básicamente, el V último, ¿cierto? En el RFD, va a ser el VP, va a ser el que plastifica esto y a nivel de plastificación esperada. O sea, va a ser el 0,6 del FGIL por RI. Eso va a ser lo que genera la plastificación en corte de esto. Y por diagrama de cuerpo libre por equilibrio, voy a tener entonces que esos momentos son aquellos que equilibran el corte. Por lo tanto, ese MU va a ser menor que el momento plástico de esto, ¿ya? Porque esto es cortito. Entonces, ojo, la plastificación va a venir dada por el corte, no por la flexión. Así que ese M lo obtengo básicamente del equilibrio sabiendo a cuánto llegó el corte. Ahora, teniendo esos valores, es muy fácil porque el resto lo puedo definir de esta forma, ¿no es cierto? Tengo un corte, tengo un momento, entonces podré tener acá la viga, podré tener la diagonal, de manera que no plastifiquen, que no pandeen, que no salgan del rango elástico cuando este disipador de energía sea activado. ¿Cuál es mi problema con esto? Que no es un problema de la ISC 341 ni la ASC 7, porque hasta aquí está perfecto. Mi problema es la posibilidad de cambio, la limitada posibilidad de cambio. Y en ese sentido, hay autores que han ido un poco más allá y han detallado esto de una manera que permita el cambio. Y eso a mí me parece bastante más llamativo. Por ejemplo, aquí tenemos una zona de link recambiable. ¿Qué es lo que propone este autor? Y esto no le estoy diciendo que lo usen, simplemente le estoy diciendo que esta es una propuesta que a mí me parece suficientemente razonable. Y es que tiene aquí, ¿cierto?, el corte de la viga, ¿cierto? Esta es la viga de entrepiso típica, y aquí tiene el fusible. Claro, es un fusible que todavía garantiza que esto vaya a plastificar de buena forma. ¿Qué es lo que se generó acá? Fíjense, en el ensayo aquí se generó una rótula plástica flexural, que a lo mejor no era lo que se estaba necesitando o no era lo que se esperaba. Claro, como la zona bajó de altura, esto empezó a ser más largo. Entonces aquí sí empieza a tener sentido que esta cosa plastifique de manera flexural. Ahora, como concepto,
es bastante interesante. Ya no les digo que plastifiquen de manera flexural, simplemente digo aquí, dependiendo de las dimensiones del fusible, esto va a plastificar flexural o de corte. Evidentemente, si las alas de esta sección hubieran sido más grandes, no hubiera plastificado flexuralmente, sino en corte. ¿Ya? Pero eso es algo a definir. Lo importante es que aquí hay un detallamiento propuesto que empieza a permitir la posibilidad de que estas cosas tengan un fusible recambiable, y eso sí es bastante más lógico, más inteligente, y lo puedo empezar a usar en estructuraciones más realistas. Como les decía, esta estructuración no es de amplio uso en Chile, creo que no he visto ninguna, no significa que no existan, las que he visto son de fuera. ¿Ya? Pero podrían llegar a usarse con mucho cuidado. Insisto, nosotros en Chile queremos estructuraciones esencialmente rígidas, no tan dúctiles. ¿Cómo funciona esto? En general, el detallamiento de esto que está resuelto, todas estas cosas están resueltas los detallamientos en el ISC 341, como lo hacen los gringos. Yo acá en Chile le estoy sumando cómo lo hace la 2369, pero eso es solo para marcos de momento y para marcos concéntricos arrastrados. Esto ya no está en 2369, por lo tanto hay que ir directamente a 341, como las demás estructuraciones que les voy a mostrar. Bien, aquí está entonces la forma en que esto se resuelve. El detalle, ¿cierto?, de cómo se calculan estas cosas, ustedes lo pueden encontrar en ISS 341. ¿Ya? Aquí simplemente yo les quiero mostrar que este tipo de cosas no es difícil de hacer, pero funcionan bien para edificios que requieran alta ductilidad. ¿Ya? Ejemplo, ¿cierto? Ahí tiene uno puesto una foto de uno que está instalado. Ahora, claro, esto no es una zona de link recambiable en principio, por lo tanto, cuando uno requiera mejorar esta cuestión, va a tener que hacer un trabajo grande para hacer el cambio. Aquí otro. ¿Se fijan? Ahí zona de link para fallar en corte está establecida, ¿cierto? Bastante bien. Aquí otra zona de link. Es complejo hablar de estas zonas de link cuando empiezan a aparecer losas arriba u otra cosa. No estoy diciendo que aquí necesariamente haya losas, aunque parece que sí, pero cuando aparece una losa colaborante es complejo, porque empieza a ser un poco confuso cuánto corte se va por la losa, cuánto corte se va por la viga, qué falla antes, qué falla después, me conviene romper la losa. Todas esas cosas empiezan a ser bien discutibles. ¿Ya? Cuando hay estructuración de acero común, ahí es un poco distinto. Ángulos de rotación. Lo que les decía hace un rato. Cuando uno tiene un drift de entrepiso conocido, por ejemplo el que está aquí, el giro que se va a generar en estas zonas de link puede ser muy grande, porque básicamente depende del largo de la zona de link. Entonces, claro, el giro que tengo aquí en la zona de link para esta configuración sería L teta partido en 2E. Por lo tanto, mientras más chico sea el E, más grande va a ser el giro. Y este E en realidad es chico comparado con el L. Por eso que aquí tenemos concentraciones de giro que son muy grandes. ¿Ya? Bueno, eso es bueno porque de alguna manera es un amplificador de giros locales que hace que esta cosa empiece a funcionar muy rápidamente. Otras posiciones, ¿cierto? Cuando tiene solo en un extremo o cuando está al medio, el amplificador es distinto. ¿Se fijan? El amplificador es distinto. No significa que estos giros vayan a ser chicos, siguen siendo suficientemente grandes. Como les digo, esta es la típica configuración que se utiliza. ¿Ya? En este caso, las zonas de protección, ¿cierto? O las zonas protegidas son bastante evidentes, ¿cierto? A diferencia de los otros casos que uno podría a lo mejor tener sus distintas opiniones, aquí es muy claro. Las zonas protegidas son las zonas de link. Todo el resto debe permanecer esencialmente elástico, por lo tanto, usted podrá poner su instalación afirmada de otro lado, pero en la zona de link no. Aquí si usted le pone soldadura o le hace un hoyo para pasar una cañería, esa cuestión no va a funcionar y por lo tanto la estructuración no va a funcionar. ¿Ya? Arrastramientos de pandeo restringido, que estas son una estructuración que no es tradicional de ninguna forma y que se trata en ISC 341 de una manera distinta a cómo se trata acá. Aquí en Chile se han usado rostros de pandeo restringido en estructuras industriales. Creo que hay dos aplicaciones importantes
me ha tocado participar en las dos. Uno es el tostador de molibdeno, que hay de Codelco, que hay en el norte, y otro es el data center de Google, que está aquí en Huechuraba. ¿Son buenas? ¿No son buenas? Depende del caso. En Estados Unidos, ¿cierto? A través de ASC7 y AISC341, esto se trata como un sistema estructural. ¿Qué significa eso? Que tiene sus parámetros de diseño linealizados. Tiene un R, un omega 0 y un C sub D. Acá en Chile no. Esto no es un sistema estructural, sino que se consideran disipadores de energía y por lo tanto hay que tratarlos de acuerdo a cómo lo establece la 3411, la norma para disipadores de energía. Y hay que hacer los análisis mucho más complejos que como lo hacen los códigos norteamericanos, ¿cierto? Teniendo un sistema ya catalogado con el R, el omega 0 y el C sub D, es mucho más fácil hacer los análisis porque son lineales. Acá no, acá tenemos que hacer análisis de desempeño, análisis no lineales tiempo-historia, tenemos que hacer validaciones de estas cosas. Entonces, todo eso conduce a que nuestros análisis en Chile tengan que ser mucho más robustos, mucho más justificados para el uso de este tipo de cosas. Ahora, como opinión personal, me parece que, no sé, no voy a hablar de Estados Unidos, pero por lo menos acá en Chile es absolutamente necesario que estas cosas sigan siendo tratadas de la manera más seria posible. Por lo tanto, es absolutamente necesario que las pasemos por los análisis de desempeño que pide la NSH 3411 para que esto pueda utilizarse en la vida real. Si nosotros lo hacemos de una manera simplificada, esta cuestión siempre va a conducir a un piso blando y eso puede causar daños muy, muy grandes en eventos severos. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado. Como los tratamos acá, es distinto que como se tratan allá, y acá se usan relativamente poco. ¿Ya? Y a mí me gustan bastante, pero se usan re poco. ¿Cómo funcionan estas cosas? Bueno, a diferencia de las riostras normales que sí pandean, el objetivo de estas riostras es que no pandeen. Desde ese punto de vista, ¿cierto? Vamos a tener un corazón de acero, aquí está, el corazón de acero, que el objetivo es que fluya tanto en tracción como en compresión. ¿No? En tracción, bueno, es fácil porque todas las cosas fluyen en tracción, sobre todo si tengo un corazón de acero que es más pequeño. ¿Y cómo evito que esta cosa pandee en compresión? Bueno, fácil. Se usa un casing, este de acá. Un casing que puede hacerse de distintas formas. En principio, ¿cierto? La forma más común es que este sea un casing como un cajón o un tubo de acero y que esto se llene con un material que típicamente es mortero o hormigón, ¿cierto? Y ese mortero no está pegado al corazón de acero. Desde ya el corazón de acero puede ser una placa, puede ser un perfil, una cruz, puede ser un rod, una sección circular, ¿ya? Pero el objetivo aquí es que el mortero no se pegue a esto, entonces normalmente hay un material alrededor que es un material, para que no se pegue, un material aislante o aceite o cosas así. Entonces, ¿cuál es la idea? Que esta cosa cuando está traccionada fluya y eso es lo natural. Y cuando está comprimida, no pueda pandear y por lo tanto también fluya. Ese es el objetivo. Ahora, cuando usted tiene diagonales que fluyen en tracción y en compresión, y digamos ya que esto sería un subconjunto de los marcos arriostrados concéntricos, porque la idea aquí es que sea la diagonal la que siga disipando energía. Ya aquí usted no quiere que plastifique después la viga u otra cosa, quiere que la diagonal plastifique, por lo tanto es un marco concéntrico especial. ¿Ya? Bien, las diagonales entonces van a fluir tanto en tracción como en compresión. Como ahora la diagonal en compresión va a tener la misma resistencia que la diagonal en tracción, va a ser más chica. Y por eso típicamente el corazón de acero de estas cosas es bastante más pequeño que una diagonal tradicional equivalente. Y eso hace que estos marcos arriostrados igual sean flexibles lateralmente, o sean mucho más flexibles que los marcos arriostrados tradicionales. Y ahí es donde hay que tener un poquito más de cuidado. No van a tener la flexibilidad tan alta que tienen los marcos de momento, pero sí la flexibilidad va a estar entre el marco de momento y el marco arriostrado tradicional. No va a ser tan rígido lateralmente. ¿Ya? Tienen sus pros y sus contras estas cosas, ¿cierto?
como todo estos elementos, ¿cierto?, de tecnología mayor, elementos de protección sísmica, hay que estudiarlos en cada caso y hay que definir en cada caso también si me sirven o no y en qué me aportan. Yo no les voy a decir que les sirven para todo porque no es cierto. No son buenos en todos los casos. No es que en algún caso lo vayan a perjudicar. Lo que digo es que en algunos casos no son necesarios. Por ejemplo, si usted quiere reemplazar todas las diagonales de un edificio, hay que mirarlo dos veces. Estas diagonales funcionan bien sobre, no sé, 3 4 metros. Si usted tiene diagonales de 1 metro, no puede usar esto. Es imposible, no va a poder conseguirla. Tiene un problema práctico también el tema del proveedor. Los proveedores son extranjeros. Nippon Steel, Brace son proveedores extranjeros. Entonces tiene que considerar el tiempo en que se demora el dispositivo en llegar. ¿Ya? Entonces tiene que mirar cosas de ese tipo también. Pero básicamente se trata de un corazón que tiene un casing que impide que pandee. Y eso eh, genera que la resistencia en compresión y en tracción pueda llegar a la fluencia. Ahora, la resistencia en compresión llega un poco más arriba de la fluencia, ¿ya? Por una, por un efecto que no es teórico, pero es más bien práctico, y es que si usted tiene una pequeña distancia, la que sea, entre el corazón y el casing, se produce un pandeo incipiente. Entonces, básicamente, el casing en compresión pandea, pero no pandea en el primer modo, pandea en el modo 100. Entonces se producen pequeñas ondas y esas pequeñas ondas raspan contra el casing y produce que haya mayor resistencia de compresión, mayor fuerza en compresión que en tracción. No es grande, no es que se le vaya a duplicar la resistencia en compresión, pero le puede subir un 5, un 10%, que no es poco porque va a generar un desequilibrio parecido al Chevron. Ahora, un desequilibrio con una carga bastante más chica. ¿Cómo es esta cosa, cierto? Si yo empiezo a comprimir esta diagonal, a diferencia de la otra, de la que pandea, ¿cierto? Me voy a encontrar con esto. La riestra típica, ¿cierto? Cuando uno la cicla, va a generar este tipo de comportamiento, que es, bueno, para acá en compresión, ¿cierto? Va a pandear, va a llegar a su rigidez residual, en tracción va a poder fluir, pero cada vez va a tener menos resistencia en compresión por el pandeo. La BRB va a tener estos ciclos tan bonitos que a nosotros nos gustan. Primero, bastante simétrico, pero además va a tener una descarga paralela a la carga, ¿cierto? Y va a tener una fluencia acá. Aquí se está dibujando, se está graficando con una rigidez por fluencia. Ustedes dirán, pero el acero siempre es elastoplástico perfecto. No, en realidad aquí eh, esto viene, y es importante que lo sepan, esta curva viene siempre de ensayo. Como se trata de un dispositivo de disipación de energía, yo no voy a estar suponiendo las características. Todos estos dispositivos, el proveedor me los entrega con los ensayos correspondientes. ¿Ya? Yo voy a tener certificado de cómo es esta curva, ¿ya? Para qué deformación tengo, qué niveles de carga. Está todo absolutamente definido. Desde ese punto de vista, aquí no tengo el problema del RI, por ejemplo, porque voy a saber exactamente cómo funciona el acero de estos elementos que a mí me están entregando. ¿Ya? Entonces, esta es una curva absolutamente conocida para efectos del diseño y del uso. Los corazones pueden ser de distintas formas, ¿cierto? Yo les decía, pueden ser la plaquita, puede ser un rod redondito, puede ser una cruz. En general, creo que con estos tres no he visto otro. ¿Ya? Y ¿cómo es esta cosa? Así. Cuando se comprime, funciona así, ¿cierto? Hay pandeo incipiente y eso hace que esta cosa tenga roce y con ese roce genera más resistencia en compresión. ¿Cómo es el casing? Bueno, a nivel del corazón es así, pero cuando llega a los extremos, esta cosa cambia un poco porque recuerden que esto tiene que estirarse y comprimirse. Por lo tanto, acá hay que dejar un espacio. Esto ya tiene que ver con cómo lo desarrolla el proveedor, ¿ya? Porque para uno compra esta cuestión y listo, ¿ya? Pero el proveedor lo hace así, ¿cierto? Tiene que tener un espacio para que esto se alargue y se comprima. ¿Se fijan? Aquí también está dejando un espacio. Hay distintos proveedores. Como les digo, aquí en Chile típicamente se usa Core Brace y Nippon Steel, pero hay más a nivel mundial. Configuraciones. Como estas riostras no pandean,
puedo usarla en otras configuraciones distintas de las riostras que sí pandean. Por ejemplo, aquí es válido ponerlas para un puro lado. Claro, yo le acabo de decir que en compresión resisten un poco más, entonces esto no sería tan simétrico. Y es cierto, aquí va a tener más resistencia para un lado que para el otro, pero no es tremendamente distinto. Es un poquito distinto, ¿ya? Entonces aquí es aceptable. De todas maneras, lo más común es que las riostras se pongan en pares de todas maneras, ¿ya? Aquí tenemos un par. Pero esto, si bien es un arriostramiento tipo chevron, no tiene el mismo problema del chevron tradicional que nosotros vimos, porque en el chevron tradicional, cuando una se comprime, se pandea. Y eso es lo que genera un desequilibrio muy grande en este punto. Aquí, claro, como la que se comprime y la que se tracciona igual tienen un poquito de diferencia, se va a producir aquí un desequilibrio, pero ese desequilibrio va a ser notablemente más pequeño que el que se produce con diagonales tradicionales en el chevron, ¿ya? Entonces, ojo, a veces ni siquiera importa. ¿Cómo no se pueden poner en cruz? En cruz no puedo poner diagonales de pandeo restringido, no puedo cortar una y pasar la otra, no, porque estos son dispositivos comerciales completos que van de nodo a nodo, ¿ya? Y de esa manera tengo que mirarlos, ¿ya? Si tenemos tiempo más adelante en el curso, yo voy a llegar a detalles mayores de estas cosas, pero para ahora sepamos que esta estructuración existe, que esto sí se ha usado en Chile, pero insisto, siempre los dispositivos de protección hay que evaluarlos para ver si le sirven o no le sirven en el contexto en que usted los está considerando. Hay contextos en que estos son la única solución y hay otros en que resulta que la solución tradicional es suficientemente buena y ocupar esto únicamente encarece el proyecto, porque no son necesarios, aunque le den algún tipo de mejora, pero quizás limitada respecto a lo que a usted le importa. Monitos de estas cosas. Aquí, ¿cierto? Aquí tenemos una diagonal de pandeo restringido puesta. De lejos parece como una diagonal cajón, ¿cierto? Acá también parece como una diagonal cajón, pero son diagonales de pandeo restringido. Y ahí es donde hay que tener cuidado. Aquí se ven muy bonitas, ¿cierto? Aquí son elementos de proveedor, ¿cierto? Ahí con un solo pasador, ¿ya? Para que giren en los extremos. Aquí con eh, conexiones de extremo mucho más duras, ¿cierto? Mucho más potentes. Fíjense acá. Aquí tenemos un vano que no es chico, pero fíjense cómo es la diagonal de pandeo restringido. Tenemos una conexión muy larga. Acá adentro esto penetra un poquito más. Entonces aquí el corazón probablemente va desde aquí hasta aquí. Es un corazón pequeño. ¿Cuál es el tema? Que el elemento de nodo a nodo, ¿cierto? De ahí hasta aquí hay nodo. A ver si puedo dibujar en esta cuestión. Eh, claro. Si yo pienso en nodo, voy de ahí a ahí. Pero si pienso en lo que esta cosa, ¿cierto? No, ¿por qué no me...? no. ¿Dónde está el corazón? El corazón de acero va más o menos acá. Entonces, si ustedes se fijan, el corazón de acero parece tener, no sé, la mitad o un tercio del largo total. ¿Será bueno o malo? Depende. ¿Dónde se va a producir efectivamente el estiramiento? Cuando esto se produzca el drift de entrepiso, ¿cierto? Y esta cuestión se deforme, no sé, al 1% lateral, claro, yo no voy a tener la deformación de este elemento repartida en todo ese largo, sino que la voy a tener concentrada en este largo. O sea, si yo digo, este punto y este punto se separaron 5 centímetros, ya, lo más probable es que esos 5 centímetros se hayan concentrado acá. Claro, porque este sector es muy rígido y muy resistente, y donde tengo menos área es en el corazón de plomo. Entonces, como que todo el estiramiento se va a ir al corazón, perdón, con el corazón de plomo, corazón de acero en este caso, al corazón de acero, pero no se va a ir al elemento completo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la diagonal es más larga, ¿cierto? La conexión empieza a ser parecida, parecida acá, no se alarga mucho más. Entonces ahí voy a tener un corazón de acero que es mucho más largo comparado con este. ¿En qué me influye eso? Que me varía la rigidez equivalente. Cuando yo modelo esta cosa, la pongo en mi software computacional,
¿cierto? Tengo que poner una rigidez equivalente de un elemento que va de ese nodo a este nodo, pero cuya deformación se va a concentrar en el corazón de acero. Entonces, esa rigidez equivalente depende del largo total, depende del largo del corazón de acero, depende de varias cosas. Entonces, aquí en los modelos tengo que empezar a tener cuidado. ¿Cómo hacerlo para que esta cosa funcione de la mejor forma? ¿Ya? Bueno, todas esas cosas igual uno tiene cuidado cuando está haciendo estos diseños, pero quiero que tengan esa idea. Ahora, si de nodo a nodo tengo muy poco espacio, la verdad es que no puedo poner un dispositivo de este tipo porque me lo va a comer toda la conexión. ¿Ya? Entonces ahí, cuidado. Esto en general sirven para elementos largos. Yo los he puesto de elementos de 5 metros hasta 10 metros en el data center de Google. Aquí llegamos a diagonales de 10 metros más o menos. Ahí ya es una cosa súper importante. Son diagonales que pasan 600 toneladas cada una cosa de ese tipo. ¿Ya? Entonces, cuidado con este tipo de estructuraciones. Se ven muy bonitas, pero hay que mirarlas con detalle en cada caso. Va, no borre esta cosa. Vamos a borrarla. Mm, Ya. Otra estructuración. Los muros de corte de placas de acero. Si bien yo les mostraba que los marcos rígidos, perdón, los marcos excéntricos no son una buena estructuración, pero no se ocupan mucho en Chile, las diagonales de bandeo restringido son muy buenas también y se han ocupado esporádicamente en Chile, vale la pena mirarlas, aunque no ponerlas en todas partes. Ahora vamos a mostrar una estructuración que son los muros de placa de acero. Esto yo nunca lo he visto aplicado en un proyecto. Existen y por completitud se los voy a comentar, pero nunca los he visto en un proyecto. ¿Ya? Bien, ¿de qué se trata esto? Se trata de que rellene los vanos, ¿cierto?, con placa de acero. Por ahí alguien, cuando la primera vez que presenté estas cuestiones, alguien dijo, no, pero eso no funciona porque se va a pandear, porque son muy delgadas y se va a pandear. Sí, se pandea. Evidentemente, parte del trabajo de esto es el pandeo. ¿Ya? Nadie espera que esta cosa no pandee, pero ojo, es un pandeo que tiene una resistencia post-pandeo bastante interesante. ¿Cómo pandean las placas cuando uno las hace trabajar en corte? Básicamente se generan puntales y tensores al interior de la plancha. Los puntales, como la plancha es delgadita, pandean y los tensores trabajan. Entonces esto se parece mucho a tener, si yo empujo hacia el lado, esto se va a parecer mucho a tener tensores hacia el lado de allá, acá. Y el lado de compresión no va a resistir demasiado. Esa es la forma en que trabajan estas cosas. Ahora, ¿cómo se puede estructurar un edificio con esto? Bueno, igual como se estructura un edificio de muros. Exactamente igual. Esto aquí, por ejemplo, tengo viga columna y ahí tengo las planchitas. Ahora, ojo, que como son planchas y en general son delgadas, estas planchas siempre tienen que estar rodeadas por elementos de acero, porque si no, no van a poder trabajar. Si yo las dejo sueltas en algún borde, no van a trabajar porque no van a generar el campo de tracciones que es necesario para que puedan trabajar. Entonces, claro, si yo quiero hacer una ventana, una puerta, tengo entonces que incorporar los atiesadores que sean necesarios, atiesadores, perfiles de acero, para que estos se transformen en pequeñas placas que puedan seguir trabajando en corte, ¿ya? ¿Cómo trabaja esta cosa? Y estos monos lo muestran perfectamente, ¿cierto? Yo les decía, si la fuerza va para allá, lo que yo voy a generar son tensores en esa dirección al interior de la placa. Y los que vienen en la otra dirección, que son los puntales, se puntean y no me dan resistencia. ¿Cómo lo veo eso? A nivel de ensayo se ve así, ¿cierto? Esta plancha, ¿cierto?, fue para allá, por lo tanto, en esta dirección que están los puntales, todo pandea, pero en la otra dirección se producen los tensores que están generando las fuerzas de tracción para que el drift del piso de arriba y el de abajo queden relativamente controlados. ¿Se fijan? Entonces esto depende de la teoría del campo de tracciones post-pandeo. ¿Ya? Aquí yo no voy a calcular la resistencia de esa plancha diciendo, es el 0,6 del yielding en el área de corte. No, para nada, para nada. Aquí tengo que considerar la resistencia post-pandeo de la placa.
Bueno, al corte también pasa eso, ¿cierto? Ahí está la teoría pospandeo, cuando uno tiene una alma muy, muy esbelta y puede sacar provecho al ponerle atizadores de rigidez y empieza a trabajar eso casi como si fuera un enrejado, ¿cierto? Con tensores al interior del alma. Ya, pero normalmente cuando tenemos una viga, nosotros lo que queremos es que no tenga un alma esbelta, derechamente. ¿Ya? Entonces, no lo usamos, mejoramos el alma. En este caso, vamos a trabajar directamente con el campo de tracciones dentro de estas placas porque es la forma en que tiene que funcionar. Configuraciones, como les decía, exactamente las mismas configuraciones que tiene cualquier muro, ¿cierto? En su momento revisamos los muros de hormigón armado, por lo menos de forma conceptual, y aquí tenemos muros de acero, es lo mismo. Puede funcionar con muros en voladizo, aquí tengo dos muros en voladizo, aquí tengo un solo muro en voladizo, aquí hay muros acoplados, por ejemplo. ¿Se fijan? Ahí tengo un muro, otro muro, y esto probablemente esto sea suficientemente fuerte como para acoplar el trabajo de muros. Y aquí estamos acoplando con las columnas del exterior para darle más resistencia a ese muro. ¿Cierto? Aquí no trabaja solo el muro, sino que trabajan también las columnas de los extremos. Aquí otra estructuración. Pero son estructuraciones típicas de edificio de muro. Más en detalle, ¿cierto? ¿Cómo trabajan estas cuestiones? Cuando se ven los ensayos, ¿cierto? Un muro en cantilever como ese, por ejemplo, que va a tener un diagrama de momentos de este tipo y de corte de este tipo, empiezan a salir este tipo de diagramas histeréticos. Si ustedes se fijan, son diagramas súper bonitos. O sea, esto es perfecto. Esto es muy bueno, es muy bonito. Tiene una degradación de resistencia casi nula y una degradación de rigidez muy controlada. Y los loops son tremendamente gorditos, por lo que tanto la disipación de energía, el amortiguamiento equivalente que provee esto es muy bueno. Ahora, esto es a nivel de estudio, porque les insisto que yo jamás he usado esto y no conozco a nadie que lo haya usado. ¿Ya? Entonces, cierta distancia. Esta cosa funciona muy bien así en el papel, pero yo tengo mis aprensiones al usarlo en la vida real. Por ejemplo, ¿qué ventaja podría tener yo al cubrir un vano? Arquitectónicamente es un problema, ¿no? Si usted hizo marco es porque el arquitecto no quiere que usted tape los vanos, evidentemente. Si no, hubiéramos puesto un muro. Pero ¿qué ventaja tiene esto sobre una cruz directamente? Por ejemplo, porque si yo ya perdí el vano, entonces mejor pongo directamente una cruz en lugar de una plancha. No sé, tengo mis dudas. Es una estructuración, ¿ya? Pero no sé si es la más conveniente. Y ahí es donde hay que tener cuidado. Pienso a priori que no es la más conveniente porque no la he usado y no he conocido a nadie que la haya usado. ¿Cómo funcionan los muros acoplados? Y aquí vale la pena darse un momento para entenderlo, porque los muros acoplados de acero y los muros acoplados de hormigón funcionan exactamente igual, como concepto. Si yo tengo un muro, ¿cierto? Como este, aquí tengo dos muros, ¿cierto? Que llegan hasta el piso superior. Y los tengo con unas vigas aquí que van de un muro al otro. ¿De qué se trata? Si el muro está simplemente en voladizo, yo acá abajo voy a tener un corte y un momento. Cuando el muro se acopla, va a empezar a salir una carga axial. Claro, ya no tengo los muros así. Los muros desacoplados están así. Los muros acoplados totalmente están así. Normalmente lo que yo tengo es un acoplamiento intermedio. ¿Qué significa eso? Que la viga es el fusible. El fusible de los sistemas estructurales de muros acoplados siempre es la viga de acople. ¿Qué significa eso? Que esta viga va a romperse antes que los muros se rompan. Eso es lo normal, eso es lo natural y eso es lo que las distintas estructuraciones proponen. Ahora, ¿cómo se va a romper? Hay distintas formas. ¿Cuál será el mecanismo? Uno será este, plastificación en los extremos de las vigas y base de los muros. Esto es muy parecido al marco momento, como base de las columnas, pero aquí base de los muros. Ahora, esto yo quiero posponerlo mucho, porque después arreglar el muro es complejo. Pero también hay que decir que típicamente
El mayor acoplamiento lo generan las llamadas vigas de acople. Y esas vigas no son vigas flexurales, son vigas de corte. De hecho, las vigas de acoplamiento en hormigón armado son vigas que tienen armadura diagonal para acoplar muros de hormigón armado. Ya ni siquiera tienen solo armadura al corte, porque es tanta la fuerza que pasa un muro a otro que tienen que tener armadura directamente diagonal, esas vigas. ¿Ya? Seguramente en sus cursos de hormigón armado la van a ver en detalle. Pero como muros acoplados tenemos esto. Dependiendo del nivel de acoplamiento, yo te voy a tener un comportamiento más cercano a muros desacoplados o a muros acoplados totalmente. Miremos aquí este ejemplo. Tenemos un muro, aquí dos muros con un grado de acoplamiento 0. Claro, aquí tenemos unas porquerías de vigas que no están acoplando nada. Tenemos acá unas vigas altas que tienen un grado de acoplamiento del 50%. Aquí no sabemos muy bien lo que es eso, pero tenemos un intermedio también. Entonces veamos cómo funciona esto. Veamos. Respuesta de muros individuales. Ya, el muro individual dice que con el desplazamiento lateral va a tener este comportamiento, o sea, sube, 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 plastifica y tiene una cierta rigidez residual. Bien, si el muro lo acoplo totalmente con el otro, ¿qué es lo que empieza a pasar? Que la carga lateral que aguanta empieza a ser mayor por este efecto, por el efecto de que aparece un momento que antes no estaba. Aparece un momento, si ustedes quieren verlo así, por la carga axial en los muros, ¿cierto? Cuando no hay acoplamiento, el muro tiene corte y momento, por lo tanto puede equilibrar este momento lateral solo con eso, con M1 más M2. Supongamos que M1 y M2 son los momentos máximos, ¿cierto? Los que rompen el muro. Ya, entonces el momento de volcante del edificio completo que puede tomar es M1 más M2. Cuando acopla, va a tener M1 más M2 más T por L. Y el L es grande y el T podría hacerlo. ¿De dónde viene el T? El T viene de todo el rompimiento de las vigas que hay acá. De ahí viene ese T. ¿Cierto? Claro, lo que tira a este muro para arriba o para abajo es el corte en todas esas vigas, el corte que rompió todas las vigas. Entonces ese T, que en principio estoy pensando que es igual que el C, va a dar un momento que es T por L. Como L es grande, este T no necesita ser tan grande para que empiece a pesar al lado del M1 y M2. Por eso el acoplamiento genera una resistencia lateral al volcamiento mucho mayor. Entonces, claro, aquí nosotros lo vemos. Decimos, mira, la verdad es que los muros acoplados resisten harto más a nivel de resistencia, por lo menos, que los muros en cantilever, por esta componente del T por L, que puede ser grande. Básicamente la distancia de acá hasta allá es el T por L. Y los muros relativamente acoplados, ¿cierto? O parcialmente acoplados, además está decir que la gran mayoría de los muros están parcialmente acoplados. ¿Ya? Muros parcialmente acoplados, bueno, se quedan en el intermedio. Básicamente pueden resistir más, pero no llegan al acoplamiento total. La gran mayoría está en este intermedio. Ahora se trata de que esa viga pueda acoplar los dos muros. Como les he dicho, en hormigón esto está muy resuelto. En acero no, porque, bueno, no hacemos muros de acero, no son comunes. Pero en hormigón sí hacemos harto muro. ¿Ya? Hoy día, el muro acoplado, como les comenté en su momento, está un poco en duda, porque, claro, la viga de acoplamiento, que típicamente es el dintel de la puerta o la viga superior de la ventana, entonces se rompe para eventos sísmicos de medios a severos. Entonces a la gente no le gusta y al arquitecto tampoco le gusta. Como disipador de energía son perfectos, pero hay que repararlos después. Entonces lo que se ha hecho últimamente es no acoplar, es en realidad dejar las losas y eliminar las vigas de acoplamiento. Claro, la losa, como es relativamente flexible, no acopla mucho. Acopla un poco por su naturaleza de elemento flexural, pero no acopla demasiado. Entonces ustedes dirán, ah, pero arriba de la puerta sigue existiendo un dintel. No. Lo que se hace hoy día es que esos elementos son elementos a veces livianos, a veces son hechas de tabiquería nomás, ¿ya? Pero ya no existe el elemento dintel con armadura diagonal,
que era el que disipaba mucha energía. ¿Ya? Hoy día se está haciendo ese cambio. Yo no sé si el cambio es bueno, es malo, si irá a durar o no, no sé. Pero la viga de acople es un elemento estructuralmente muy bueno. Ya eso hay que entenderlo. Desde el punto de vista de la estructuración, también los muros acoplados resisten más. No quiere decir esto que el muro desacoplado sea malo realmente, ¿ya? Pero sepa usted que por tracción-compresión puede llegar a generar más resistencia en un muro más acoplado, ¿ya? Muros con perforaciones. Si ya no era suficiente que esta cosa funcionara como sábana, básicamente, estos monos están muy buenos, ¿cierto? Para que vea cómo funciona. Hubo alguien que se le ocurrió empezar a hacerle hoyo. Uno dirá, ¿para qué? Bueno, yo tampoco lo tengo muy claro, pero es parte de la estructuración. Se trata entonces de que por aquí, entiendo yo, puedan pasar elementos funcionales como cañerías, trazados eléctricos, todo eso, ¿ya? Entonces, si uno le hace hoyo, ¿cómo funciona esta cuestión? Parece que sigue funcionando bastante igual, ¿ya? Como que no le quita mucha resistencia. Entonces, eso también se podría usar. Ahora, les voy a insistir, yo les entrego esta estructuración, se las defino, se las cuento, porque es una estructuración que existe. Yo no la he ocupado y no conozco a nadie que la haya ocupado. Me cuesta, tengo que ser honesto, me cuesta pensar que esto sea superior a otras estructuraciones que ya les he mostrado. Yo esto lo compararía directamente con el marco rostrado concéntrico y, y no creo que el marco concéntrico esté en desventaja con esto. Entonces, hay que ir mirando. ¿Dónde podría ser esto bueno? Aquí, por ejemplo, les muestro algunas fotos que me costó encontrar porque no es tan común. Se fijan, aquí hay marcos, perdón, hay muros de acero. Claro, las estructuraciones grandes, de edificios grandes, de oficinas, departamentos de oficina, mejor, es más fácil. Normalmente, ¿cómo se estructura? Primero un edificio de departamentos, como les comenté en su momento, el edificio de departamento, voy a hablar del chileno, tiene mucho muro natural, ¿cierto? Porque los muros que separan departamentos y que separan el interior y el exterior del departamento, normalmente son muros de hormigón armado, por lo tanto son muros que ya per se son estructurales. Entonces hay harto muro natural. Y muchas veces con esos muros uno ya tiene cubierta toda la necesidad estructural del edificio y no tiene que poner otras cosas adicionales. En los edificios de oficina es un poco distinto, porque lo que uno quiere en los pisos es que hayan plantas libres, lo más libre posible. Y eso converge a que usted tenga una caja de ascensor o una caja de escalera y ahí ponga todo lo que quiere poner. Y en general son muros, unos muros gigantescos, grandotes, y en todo el resto tenga puras columnas colgadas. Columnas hoy día también de acero, en estructuraciones híbridas, porque la columna de acero le sale harto más chica que la columna de hormigón. Entonces tiene plantas libres. Claro, desde ese punto de vista yo voy a tener cajas, la caja de ascensor, la caja de escalera, y a lo mejor ahí sí, todos esos muros los podría a lo mejor cambiar o los podría comparar con muros de acero. ¿Ya? Ahí podría ser sin ningún problema. Pero yo no veo esto en un edificio de departamento. Me cuesta un poco. ¿Ya? Fíjate, aquí tienen estos muritos de acero. No tengo claridad que sean buenos ni malos, pero aquí hay usos de ellos. Lectura complementaria, ¿cierto? Yo les pido, siempre les dejo cosas acá. En este caso les pido que consigan este paper, ¿cierto? Y lo lean. Ya es un poco viejo, es del año 2018. Bueno, no sé si lo dice acá, pero no lo dice. Bueno, pero es del año 2018. Pero es un paper especialmente simple y muy ilustrativo. Se llama Estado del arte en diseño sísmico de estructura de acero. Fácil. Este paper, ¿cierto? Que es de Bruno, Wang, ¿cierto? Que son la gente que hizo el libro, el Ductile Design of Structure. Falta Sabelli nomás acá, son los tres. Entonces, em, esta gente habla de las distintas estructuraciones que hay y cómo están funcionando hoy en día. Hoy en día, el año de 2018, pero sigue siendo suficientemente bueno. Entonces, les sugiero y les pido que lean este paper y lo estudien porque es bastante bueno. ¿Ya? Ya vimos estructuraciones en hormigón, vimos estructuraciones en acero, ¿cierto?
Ahora me queda mostrarles un poco las estructuraciones compuestas, ¿ya? Que son algo que, si bien no es de todos los días, es algo que se está empezando a usar. Yo aquí les voy a mostrar estructuraciones, algunas buenas, algunas no tanto, pero compuestas al fin y al cabo, todavía de acero hormigón. Recuerden, voy a insistir que en este curso otros materiales están quedando fuera, como la madera o cualquier otra cosa más novedosa. Quiero insistir, la madera no está quedando fuera porque sea un material malo, para nada, sino que el curso está más orientado a cosas más industriales, que eso es acero, y cosas de hormigón armado. Pero la madera es un material muy, muy bueno para todo lo que tiene que ver con construcción de vivienda. Es muy bueno, también de estructuras mayores, ¿cierto? El complejo fronterizo de los Libertadores tiene esas vigas de madera laminada que son muy bonitas, ¿cierto? Para construcción arquitectónica la madera funciona perfectamente, no es un material malo de ninguna forma, simplemente lo dejamos fuera del curso, ¿ya? Pero no por razones de calidad del material. Partamos con los marcos de momento. ¿Cómo podrían hacerse marcos de momento? Bueno, aquí tenemos, ¿cierto? Una vista de una columna, ¿cierto? ¿Cómo es la columna? Tengo una columna de hormigón armado que tiene un núcleo de acero. Y después a ese núcleo de acero están llegando las vigas que son solo de acero. Aquí tengo un conjugado de lo mismo, que es una columna, pero ahora la columna de acero va por fuera y el hormigón adentro rellena. Y otra vez hay una viga que en este caso atraviesa todo el nudo. Entonces, claro, estos son marcos de momento que tienen viga de acero y columna compuesta. Lo bueno, lo malo de esto, se hace, no se hace. En general, eh, esto de usar núcleos de acero pareciera ser bastante más conveniente que usar esto, salvo excepciones. ¿Dónde se ocupan? Hay dos tipos de elementos axiales compuestos. Uno es que uno tenga un núcleo de acero y el otro es que tenga un perfil relleno de hormigón. ¿Cierto? Los perfiles que uno puede rellenar de hormigón son los tubos y los cajones. ¿Ya? Cuando uno tiene tubos o cajones, no necesita poner armadura axial adentro, como acá, ¿cierto? No necesita poner armadura axial porque el perfil de acero ya cumple la función de confinar el hormigón que está al interior. ¿Ya? Por lo tanto, no necesita armadura. Puede ponerla, ¿ya? Puede ponerla para aumentar la resistencia de la sección compuesta, ¿ya? Pero no la necesita per se. Puede poner hormigón adentro sin necesidad de más armadura. Entonces, estos elementos funcionan a veces como pilotes, ¿cierto? Los pilotes son tubulares, uno los puede llenar de hormigón y le da más resistencia, tanto axial como flexural. Podría ser. En algunos casos también lo que uno quiere es darle más peso, ¿ya? Pero bueno, es una posibilidad. Ahora, como cualquier sección cerrada, tiene problemas en las uniones. Por ejemplo, aquí, la unión muestra que hay que atravesar con la viga. Ya, atravesar con la viga es difícil. Se puede hacer, pero es difícil. Ahora, si usted no atraviesa, está sonado, porque ¿cómo va a pasar el momento de esta cara a esta cara? ¿Cierto? Ya estudiamos los marcos de momento, la zona panel, y sabemos que es prácticamente imposible. Tendría que, de todas maneras, hacer continuidad al interior de este elemento para poder pasar las cargas que vienen por la ala. Por lo tanto, aquí, una de las mejores soluciones es precisamente atravesar con la viga esta zona panel. Lo malo es que es algo constructivamente complejo. Ok, mm, existe. Esto de acá parece más razonable de principio, por lo menos, ¿cierto? ¿Qué tengo? Tengo un núcleo de acero al que llegan estas vigas. Y después hay un elemento de hormigón armado, ¿cierto? Que como va por fuera, tiene que tener su armadura propia, ¿ya? La norma, ¿cierto? NSH 427 parte 1, ISC 360, ¿cierto? Nos entrega cuáles son las cuantías mínimas de todas estas cosas, pero básicamente esto es compatible con la norma NSH 430 o ACI 318, ¿ya? Es bastante compatible. Démonos cuenta que el perfil de acero que hay acá adentro normalmente es de un acero distinto al acero de las barras, ¿ya? Entonces, aquí de repente la curva que nos define cuál es la resistencia, eh, hay que tener cuidado con esas diferencias, que son distintas resistencias de acero. ¿Dónde se ha ocupado esto?
Yo no lo he visto tanto, pero hay una aplicación que en particular me llamó la atención y me gustó bastante, y es como facilidad constructiva. ¿Qué es lo que se hacía? Se consideró que el núcleo tenía que ser capaz de soportar, el núcleo de acero, la columna de acero, todas las cargas durante la construcción, y la columna compuesta total tenía que ser capaz de soportar todas las cargas de operación normal del edificio. ¿Por qué? Porque se empezó a construir el edificio de acero, ¿cierto? Y lo iban creciendo de acero, y atrás después venían los de hormigón haciendo la estructura de hormigón por fuera. Entonces, claro, eso daba una ventaja constructiva muy grande, porque se iban hormigonando pisos de abajo, mientras que arriba se seguía construyendo el edificio. Entonces, como condición constructiva, como ventaja constructiva, esa aplicación me pareció bastante interesante, bastante útil. Creo que ahí ganaba perfectamente esto, ¿ya? De otras maneras, no lo sé. A mí me ha tocado usar elementos de acero al interior de elementos de hormigón, pero ha sido por una necesidad de reforzamiento, porque no me daban las cargas, más que por una elección de estructuración, ¿ya? Porque tenía un tamaño limitado para hacer el elemento de hormigón y ya no me daba. Entonces tuve que poner algunos perfiles adentro, ¿ya? Pero no es algo tampoco tan común. Más de marcos. Aquí, por ejemplo, tenemos otra vez una columna, ¿cierto? Rellena, y aquí la unión de momentos se está haciendo a través del núcleo. Claro, esto parece bastante mejor que dejar pegado esto solamente en la cara de la columna. ¿Cómo son estas uniones? En general, estas uniones se parecen mucho al documento ISC 358 de conexiones precalificadas para marcos de momentos sísmicos especiales, ¿ya? Hay uniones distintas a esto también, se han visto, ¿ya? Pero esta es una que se está presentando acá, no voy a comentar demasiado. Aquí hay otra, ¿cierto? Que es esta, otra vez, esta cuestión que se mete acá, pero aquí se están incorporando armaduras por el interior, ¿ya? Estas armaduras por el interior, como les decía, pueden estar o pueden no estar, eso depende del diseño. No son requeridas por código solamente, a diferencia de la anterior que les mostré, ¿cierto? Estas sí son por resistencia, para aumentar la resistencia de la sección compuesta, ¿ya? Si se pueden hacer marcos de momento compuestos, ¿se podrán hacer marcos arrastrados? Bueno, también está la posibilidad de tener marcos arrastrados en estas cuestiones. ¿Es buena idea, mala idea? No lo sé, pero existen, ¿ya? Y por eso se los muestro. Yo no lo he visto esto, em, creo que no lo he visto en Chile, lo he visto por ahí, pero es raro su uso. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, aquí tenemos nuevamente nuestro elemento de hormigón armado con núcleo de acero. Aquí se le pusieron stud. No siempre se ponen stud de corte, ¿ya? No es para nada raro que la adherencia propia entre acero y hormigón sea suficiente para pasar las cargas de un material a otro, ¿ya? A veces se le ponen stud para traspasar las cargas en un tramo menor, ¿ya? Y aquí puede ser buena idea poner stud para que este sector tenga una mejor transferencia de corte, ¿ya? ¿Cómo está funcionando este nudo? Bueno, llega la viga, llegan las diagonales y llega todo a ese elemento de acero para que esta cosa sea concéntrica. Claro, ¿y se puede usar? Se puede usar. Es un poco raro, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, el nudo, uno dice, oye, y van a pandear las diagonales. ¿Y cómo van a pandear esas diagonales? Bueno, aquí las diagonales pandearían en el elemento. ¿Se fijan? Estaría generando la rótula plástica en el elemento y no en el gusset. También es permitido. Eso se puede hacer siempre y cuando yo esté cumpliendo con las razones de ancho-espesor que me permitan generar esa rótula plástica. Bueno, probablemente esta rótula plástica no sería en torno al eje vertical, sino que sería en torno al eje horizontal, porque ahí tiene menor inercia el perfil T, ¿ya? Otra forma, y esta forma es bastante sencilla, parece, ¿cierto? Son dos planchas que destajaron aquí este tubito, o este cajón, atravesaron y toman afuera las diagonales, que en este caso son perfiles doble T, y entonces quedan agarrados de sus alas, ¿cierto? Ahí afuera están las diagonales y aquí está la viga que llega al nodo. Se puede hacer.
Ahora, no tengo claridad que esto realmente sea una ganancia, habría que mirarlo con más detalle. En el caso de los marcos de momento, uno dice, oye, está generando una columna que es mucho más rígida y resistente desde el punto de vista flexural. Y eso siempre es bueno, eso siempre ayuda. En este caso, eh, la verdad es que quizás sería suficiente con hacer una columna de acero más grande. Em, no estoy seguro que en realidad el hormigón sea un gran aporte en este caso, pero se puede. Y estas cosas normalmente uno las trata de estudiar para hacer que la estructura eh, baje de costo, ¿ya? Por un tema económico, tratan de hacer estas cosas, pero no necesariamente porque sea una mejor idea estructural. No tengo claridad que estas cosas realmente sean más económicas. Muros. Y aquí es donde la cosa se pone un poco más interesante porque esto sí se ve. Esto sí se ve. No toda la forma que yo les voy a mostrar, pero esto sí se ha visto. De hecho, yo he hecho algunas cosas media raras así. Veámoslo. Con los monitos esta cosa funciona perfecto. ¿Cómo podrían funcionar los muros? ¿Cierto? Aquí tenemos un muro que es de hormigón armado, pero tiene un cabezal de acero. Tiene un cabezal de acero interno. Esto a mí me parece muy razonable. Esto me parece útil. Esto yo lo he hecho, ¿ya? En una cosa industrial, eso sí, pero esto es bastante razonable, ¿ya? Sobre todo porque en los muros, después vamos a ver, ¿cierto? Los muros de flexocompresión, las cabezas de compresión requieren tener elementos especiales de borde. Y a veces ni siquiera tienen elementos especiales, siempre necesitan elementos de borde. Cuando hay mucha deformación axial, en el sentido vertical, van a necesitar elementos especiales de borde. Entonces, esto empieza a ser bastante interesante. Esto ya no tanto. Ustedes dirán, pero si esto es igual al de arriba, no es igual. Si se fijan, aquí tengo una columna en el extremo. Claro, estructuralmente esto se puede ver muy bien, porque justo estoy protegiendo la zona de mayor deformación vertical del muro. Pero arquitectónicamente esto es un problema. Arquitectónicamente esto consume espacio y ese consumir espacio es algo que los arquitectos no aceptan, ¿ya? Entonces, de estos dos, este de aquí es el que se ve bastante práctico. Al revés, acero por fuera y hormigón por dentro. Yo esto no lo he visto y me parece extraño. No veo a primera mirada, ¿cierto? No veo claras las ventajas que podría tener esto respecto a un muro de hormigón normal. No lo veo tan claro, porque las planchas de hormigón no son, perdón, las planchas de acero no son tan grandes, por lo tanto, a lo mejor aquí lo que necesito es un hormigón de mayor calidad, mayor armadura, no lo sé, ¿ya? Pero esto yo lo veo raro, no me parece tan cómodo. Y esto es lo mismo. Este tipo de cosas lo encuentro personalmente más rara todavía y no lo he encontrado. Esto es la mezcla del muro de acero, se fijan lo que vimos hace un ratito, del muro de acero, ahí está la plancha de acero, del muro de acero con hormigón armado. Claro, uno dirá, a lo mejor aquí la incorporación del hormigón lo que permite es que esta plancha no pandee. Y como no pandea, va a resistir más todavía. Podría ser, pero la verdad es que si yo ya estoy comiéndome todo el vano, podría ser un muro de hormigón normal, ¿ya? O un muro de acero normal. Mezclar los dos materiales quizás no es la mejor opción, ni menos con esto acá afuera. Ahora, esto lo veo un poquito más razonable desde el punto de vista que se parece a eso. Pero entre estas dos opciones, yo preferiría no poner esta plancha de acero y quedarme con esa opción. A mí esta me parece bien. Estas me parece que pueden seccionar los hormigones y hacer que los muros no trabajen bien. Ahora, un muro de esta manera relleno, básicamente estos elementos de acá son para confinar el hormigón del interior. ¿Ya? Y son bastante necesarios porque si no, estas planchas se abren por efecto de Poisson, ¿cierto? El hormigón se comprime, explota hacia el lado y entonces se me desarma toda esta cuestión. Entonces necesita estas placas en esta dirección para confinar. Yo esto no lo he visto y me parece extraño, me parece raro. No sé si es suficientemente común este tipo de estructuración, ¿ya? A mí me parece que tiene sus problemas. En elevación, estas cosas, en elevación y algunas otras llegadas de elementos. Aquí lo que tenemos son elementos que están llegando a el muro de hormigón armado. Fíjense,
la viga de acople. Miremoslo un poco. ¿De qué se trata? Aquí tengo una viga de acero que está llegando a un elemento de hormigón armado grande. Se fijan aquí lo híbrido es que la viga es de acero, pero aquí la columna no es de acero, la columna es de hormigón armado tradicional. ¿Qué se está haciendo? Se está haciendo penetrar esta viga de acople. Por lo tanto, intuimos que aquí estamos hablando de muros acoplados, como los vimos hace un ratito. Una viga de acero, para usarla como viga de acople, funciona perfecto, porque básicamente va a funcionar muy parecido a la zona de link del marco ariostrado excéntrico. ¿Ya? ¿Cómo? Plastificando un corte, como viga de acople. Y eso va a funcionar muy bien. Yo les comentaba que las vigas de acople de hormigón necesitan armadura diagonal, ¿cierto? Tienen hartos problemas. Ahora, lo malo es que aquí necesito dimensiones mínimas, porque voy a tener que meter esta viga de acople al interior de un elemento. Entonces, si el muro no tiene un espesor importante, no voy a poder meter esta viga de acople y voy a necesitar hacer este cabezal. Y nuevamente, por lo menos en mi experiencia, hacer estos cabezales es un problema de arquitectura. Tiende a ser un problema de arquitectura. Si no lo es, excelente, pero tiende a ser un problema de arquitectura. Y si no puedo hacer este cabezal, estoy sonado. Entonces ahí me empieza a ser mucho más útil esta solución con el elemento aquí adentro y que a él pueda llegar la viga de acople. ¿Ya? En este otro caso, ¿cierto? Que ahí ya tenemos un muro más grande, tiene una viga, perdón, una columna metida acá adentro y aquí hacemos llegar directamente acá. Nuevamente esto tiene que ver con las dimensiones de todas estas cosas, ¿cierto? Si yo le puedo meter este núcleo de acero acá y hacer llegar la viga ahí, probablemente va a funcionar bastante mejor, ¿ya? Bueno, como estructuraciones, no tengo mucho más que decirle. Resumiendo esta parte, ¿cierto? Tenemos estructuraciones típicas en hormigón armado puro, que son edificios de muros, edificios de marcos. Eso es lo más común. Aparecen arrastrados, pero no son comunes. Y aquí en Chile vamos a tener de marco y edificios de muro. Eso es. En acero aparecen muchas más estructuraciones, pero vamos a tener también lo más común, marcos arrastrados concéntricos y marcos de momento. Los marcos retroconcéntricos los vamos a tener mucho más que los marcos de momento, ¿ya? Y las otras estructuraciones que les mostré podrán salir de manera anecdótica, pero no son comunes acá en Chile, ¿ya? Entonces, ojo, si tenemos que aprender a diseñar algo en acero, son los marcos concéntricos, absolutamente, y secundariamente los marcos de momento. Y en hormigón, principal, sin duda, edificios de muros, secundariamente, edificios de marcos de momento. ¿Ya? Esas son las estructuraciones en las que nosotros nos tenemos que concentrar. Yo a ustedes les he entregado aquí ya bastante del detallamiento de esas cosas, de cómo funcionan, cómo no funcionan, cómo deberían funcionar. Desde ese punto de vista vamos bastante bien, ¿ya? Y estas otras estructuraciones se las he mostrado de manera complementaria solo para que sepan que existen, pero también son muy anecdóticas, por lo menos acá en Chile. No sé si en otros lados. Ahora me voy a cambiar un poquito de tema, ¿cierto? Para hablarles un poco de los niveles de desempeño, que en algún momento yo les conté. Básicamente esto de tener varios niveles de sismo y pedirle distintas cosas. Esos son los niveles de desempeño. No es algo más complejo. En general, nosotros podemos definir distintos niveles de la solicitación sísmica, cuya idea es que después nosotros a cada uno de estos niveles le pidamos distintas cosas. Ese es el objetivo de esto. Por ejemplo, pensemos en estos niveles. No son los únicos, pero son los que a mí me gustan. Yo lo estoy sacando del documento Bicho en 2000, que es un documento bastante serio para estas cosas. Ese documento define un sismo frecuente como aquel que tiene un 50% de probabilidad de excedencia en 30 años. Ya lo metemos al modelo de Poisson y nos sale que el periodo de retorno es 43 años, periodo de retorno medio, 43 años. Parece muy razonable pensando en que las estructuras tienen una vida útil más o menos estándar de 50 años. Algunas más, algunas menos, pero más o menos un estándar 50 años. Entonces decimos, un terremoto frecuente tiene 43 años. Lo estoy generalizando mucho, ¿no? ¿Cierto? Pero la idea va a quedar clara con esto. Tenemos otro que es un ocasional, que es un 50% en 50 años.
tiene un periodo de retorno medio de 72 años. Ya, bien. Tenemos el sismo raro, que es nuestro típico sismo de diseño, que tiene una probabilidad de excedencia del 10% en 50 años, por lo tanto un periodo de retorno medio de 4,75. Y vamos a tener un sismo grande, un sismo raro, que es 10% probabilidad de excedencia en 100 años, con un periodo de retorno medio de 950 años. Hoy día, ¿cierto? ASCE7 define también un MCE, que es un sismo máximo considerado, que tiene un periodo de retorno de 2.475 años, ¿ya? Ese es el máximo que ellos consideran para algunas cosas, pero aquí no lo estoy considerando. Estamos considerando esto por ahora. Aquí en Chile, nosotros también en nuestras normativas, hemos decidido utilizar como sismo máximo no el MCE norteamericano, sino que estamos usando un sismo máximo chileno que tiene un periodo de retorno del orden de 1.000 años también, ¿ya? Ese es el máximo que estamos considerando acá en Chile para nuestros diseños. Ahora, ¿cuál es la gracia de tener distintos niveles sísmicos? Evidentemente, los que tienen un periodo de retorno medio más grande van a tener magnitudes más grandes, van a tener intensidades más grandes y por lo tanto la demanda para ellos va a subir. Entonces, aquí la idea es que para cada uno de estos niveles yo pida diferentes cosas. Ese es el objetivo de esto. Una vez definidos los niveles sísmicos, yo les pido distintos niveles de respuesta, ¿ya? Por ejemplo, se habla mucho aquí en nuestra norma 2369 industrial que este nivel, el sismo diseño, yo le tengo que pedir a la estructura eh, daño controlado y reparación fácil. ¿Y eso qué es? No está definido de manera numérica. Por lo tanto, es una idea. Cuando nosotros empezamos a mirar esto, y ya voy a terminar, y lo comparamos con normas internacionales, la principal de ellas, ASCE 41, nos empezamos a dar cuenta que cada cosa que yo pido sí tiene un número. Y eso permite que yo pueda empezar con estas distintas cosas a trabajarlas de una manera mucho más razonable, más formal y más rigurosa, ¿ya? Y eso es lo que a mí me gustaría que ustedes entiendan bien. No lo vamos a ocupar aquí en Chile típicamente, pero tenemos que entenderlo porque es algo que afuera se ocupa y además es algo que corresponde a la manera rigurosa y formal de resolver el problema sísmico para distintos niveles de desempeño. ¿Ya? Esto vamos a seguir mirando la próxima clase. Por hoy día lo voy a dejar hasta aquí. Consultas, comentarios de lo que hemos visto hasta el momento, de la tarea, alguna cosa que necesiten. Nada, nada. Algo, ¿no? Paul, ahí que puso el micrófono, ¿no? Nada. Bueno, si necesitan cualquier cosa ahí ustedes me escriben también, si no es necesario que hablen aquí siempre. Ya, pues, lo voy a dejar aquí por hoy día y nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Chau, chau, que les vaya bien. Gracias.